Buenos días, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Cuando hablamos de un mentor, es una persona con mayor experiencia que te brinda sus conocimientos, su ayuda, su capacitación, su apoyo para garantizar tu éxito en cualquier medio. Por lo tanto, un mentor posee varias características entre las cuales se resaltan conocimiento, admiración, humildad, compromiso, inspiración, amistad. Cuando nosotros hablamos de los mentores, hablamos de Bernabé en el libro de los Hechos como un mentor que fue para el apóstol Pablo. El libro de los Hechos nos relata, nos habla de la vida de Jesús, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, nos habla de la expansión triunfal del Evangelio, nos habla del poder del Espíritu Santo, del desarrollo posterior de la historia de la iglesia primitiva, nos muestra la persecución de Saulo a la iglesia y ahí mismo sigue la conversión de Saulo, su predicación en Damasco cuando lo perseguían y se le escapó a los judíos y cuando llega a Jerusalén. En esta parte es donde vamos a leer Hechos 9, 26, 29. Dice la palabra de Dios que cuando Saulo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Esta palabra que leemos aquí, que dice que Bernabé fue el que tomó a Pablo, lo trajo, le ayudó, le abrió ese espacio para que Pablo pudiera entrar, para que pudieran los discípulos recibirle. Nos dice la palabra que era de conocimiento que Bernabé lo estaba ayudando, le estaba sosteniendo, le estaba guiando. Aparece Bernabé aquí como esa persona que ayuda, como la persona que lo saca de los problemas que venía atravesando Pablo, y aquí él le brinda su ayuda, su consuelo, su apoyo. El que Bernabé, nosotros estábamos buscando su significado y aparece como el hombre que consuela, como el hombre que exhorta con amor. Ese fue Bernabé para Pablo, ese fue su mentor, su ayuda, aparece como que ayuda a los desvalidos, como una persona con un corazón hermoso para las cosas del Señor. Él ocupa un lugar prominente en la iglesia y se arriesga por Pablo. No todos estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por alguien o por algo, y mucho menos por Pablo, que venía de perseguir a los discípulos. Nosotros estamos siempre prevenidos con una persona que había sucedido hasta que Esteban había muerto, y dice que la ropa de Esteban cayó a los pies de Pablo. Entonces venían con esa prevención contra el apóstol Pablo, pero Bernabé no miró nada de eso. Él miró al hombre, miró al líder, miró a la persona que de pronto se identificó con él y que podía aportar algo para el ministerio del Señor. Entonces Bernabé ocupa ese lugar preeminente en la iglesia y se arriesga. Y veía que venía Pablo de azotar a las iglesias, pero él no mira la parte negativa, él mira la parte positiva de Pablo, que era un líder, que lo podía ayudar, lo ve como un amigo, le abre paso, lo deja entrar, le abre esa oportunidad y ese espacio. La palabra de Dios dice que lo presenta a la iglesia de Jerusalén. Les cuenta a la iglesia cómo Pablo era valiente para hablar del Señor. En Hechos 11:19 empieza a extenderse el evangelio, porque ellos fueron esparcidos los de Jerusalén
porque como habían matado a Esteban, todos empezaron a esparcirse, a huir y todo, y ellos nada más hablaban el evangelio con los judíos por causa de la persecución que había pasado a Esteban. Pero avanzaron a otros países porque había gente de otras ciudades y de otros países, y la palabra se fue extendiendo con poder. Entonces vemos cómo es Bernabé escogido para ir a las naciones, como ir a la parte extranjera. Vemos cómo Bernabé es llamado por la iglesia para que vaya a apoyar otras iglesias, en otras partes del mundo. Pero vuelve a hacer su aparición Bernabé en Hechos 11, 22, 26. Porque aquí habla de la iglesia de Antioquía, que ahora bien, desde el 19 leemos para poder entender el contexto, dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de personas se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí comenzamos en Hechos 11, 22, que dice, la palabra habla de Bernabé. Dice, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue entregada al Señor. La palabra del Señor es la que nos está diciendo que Bernabé era un varón lleno del Espíritu Santo, que era bueno, que era un hombre de fe y que era una persona con la cual podía contar la iglesia para que Bernabé fuera a otro lugar a hablar la palabra del Señor, predicar o como misionero a la iglesia. Entonces Bernabé estaba dispuesto y obedece. Muestra muchas características que lo identifican. Bernabé dice la palabra que era lleno de fe, que da frutos del Espíritu, que era lleno del poder del Espíritu Santo, que había conocimiento en él, tanto cualitativo como cuantitativo. Dice la palabra que había dado resultados en su labor, y ese resultado llega de su corazón, porque era un hombre apasionado por las cosas del Señor. Tenía un corazón lleno de amor, por lo cual era lleno del poder del Espíritu Santo, porque cuando hay amor en el corazón del hombre, hay esa pasión y esa revolución en nuestras vidas. Dice que tenía un carácter bondadoso, que indiscutiblemente la iglesia empezaba a crecer, y que esta clase de bondad es don de Dios, porque es escogido por el Señor. Y vemos esa bondad, él la comparte con Pablo. Entonces buscan a Bernabé en el versículo 22 para ir a Antioquía, a extranjeros, a animar lo que se iba a hacer en la iglesia, y viene Bernabé y busca a Pablo. Lo busca porque necesita la ayuda de Pablo, porque él sentía que había demasiado trabajo y era en realidad comenzar la iglesia. Él pudo brillar solo, pudo hacerlo solo, mas sin embargo él siguió buscando a Pablo para que le ayudara. Él dice que no, dice la palabra que un mentor no tiene envidias, que es una persona que ayuda, que no había competencia en él, por eso busca a Pablo y reconoce
en Saulo, la preparación maravillosa, esa palabra elocuente que tenía Pablo para hablar del evangelio. Era una persona estudiada, capacitada, quizás uno de los apóstoles más enriquecidos con su léxico, con su estudio, con todo lo que tiene que ver con el Señor, porque Pablo es un apóstol apasionado por las cosas del Señor. Lo vemos en las cartas paulinas escribiendo, lo vemos en todos lados, que muchos quisiéramos ser como fue Pablo con las cosas del Señor. Fue muy cuidadoso. Y dice que Bernabé lo reconoció y sabía de su preparación y que él le podía ayudar y de sus dones que eran excelentes. Y se reúnen los dos en la iglesia de Antioquía durante un año y se quedan ahí, dedican su tiempo al Señor, se identifican con los nuevos creyentes, no son impacientes, atraen la atención de personas nuevas cuando llegan a la iglesia, empiezan un liderazgo de crecimiento en la iglesia juntos, pero fue Bernabé el que buscó a Pablo. Vemos a Bernabé y se conocerá en toda la historia, todo el tiempo, que fue esa persona que le ayudó al apóstol Pablo. Entonces vemos que empieza la iglesia a crecer, que hay disposición de Bernabé de ir donde Dios le manda, que por su testimonio hace que los creyentes sean tratados en amor, les ayuda, los alienta a seguir en la fe. La comunión los alienta a seguir en esa fe y en la comunión con Cristo y la iglesia. Es sumiso al llamado de Dios, humilde. Por primera vez en ese lugar de Antioquía a los discípulos eran reconocidos y le colocan el nombre de cristianos. Que cristianos, estábamos mirando el significado en la parte hebrea y dice que es ungido Mesías. Pero en la parte griega viene de la raíz de Cristo, o seguidores de Cristo, o hombres y mujeres seguidores de Cristo. Por primera vez se les llama a esos discípulos cristianos. Qué maravillosa palabra, porque ahí podemos aprender que ellos tienen un nombre, un reconocimiento, porque son personas que están siguiendo al Señor Jesús. Entonces había en la iglesia vida, había vitalidad, había mucha esperanza, había expectativas a ver qué era lo que pasaba cada día en la iglesia. Había una relación entre las iglesias madres y las iglesias hijas, porque la iglesia de Jerusalén empezó a enviarlos a ellos para que ellos cuidaran la iglesia de Antioquía. Había relación entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Había una unidad entre ellos. Y en Hechos 11:27 vemos que Bernabé también es llamado para llevar socorro a Judea. Se cumple su servicio y vuelve a Jerusalén en Hechos 12:25, llevando con ellos a Juan Marcos, que era su sobrino o su primo, dicen otros en otro lado, que era el sobrino de él, que estuvo con ellos en un viaje con Pablo y no se sabe por qué, pero no pudo seguir con ellos. Entonces él se consigue otra vez con Juan Marcos. Acompaña en Hechos 13:1, acompaña a Pablo. En Hechos 13:2 ministran al Señor y el Espíritu Santo manda a apartar a Bernabé y a Pablo para la obra. El mismo Espíritu Santo lo aparta. En Hechos 13:43 siguieron a Pablo y a Bernabé y vemos que aquí aparece Pablo ya de primero. Y de ahí en adelante sigue apareciendo Pablo de primero en todos los lugares, como ese discípulo que de pronto superó a su maestro, como alguien muy importante en estos viajes, en la iglesia, como alguien que es muy elocuente, que es muy respetado, que es muy querido, porque él ve que su alumno lo supera y nosotros también lo vemos a través de la palabra. De allá en adelante empiezan a hablar de Pablo primero y después Bernabé, pero esto no lo amedranta, siguen trabajando para el Señor juntos y ellos hacen un equipo maravilloso. Todos reconocen las cualidades que tiene Pablo. Todos reconocen las cualidades de Pablo. En Hechos 15:1-31 asisten al concilio de Jerusalén. En Hechos 15:36-41 se separan cumpliendo la tarea, pero Bernabé sigue su tarea con su sobrino, ya que a Pablo no le parecía
que él siguiera con ellos, no estuvo de acuerdo, pero Bernabé sigue cumpliendo su tarea de mentor, de una persona que ayuda, que capacita. No sabemos qué pudo haber pasado, pero él insiste en Juan Marcos, su sobrino, para seguir trabajando el evangelio con él. Entonces lo vemos que no se detiene, que ya de pronto Pablo superó las expectativas y ya es un líder formado, que está siempre delante, que tuvo más elocuencia que él para hablar, que fue un líder que se preparaba, que era capacitado, porque Pablo tenía una educación muy especial, era maravillosamente inteligente, era preparado, era un apóstol que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos que Bernabé sigue con su sobrino Juan Marcos y él sigue con Silas. En estos momentos podemos ver que el amor se refleja. El amor de Dios se refleja desde el corazón. Vemos que el corazón de Bernabé era un corazón que amaba al Señor. Era un corazón lleno del poder del Espíritu Santo. Era un corazón humilde hacia Dios. Era un corazón sincero y era un corazón, él tenía un corazón, él no pensaba con la mente, con su cabeza. Él pensaba y amaba a sus discípulos y a la gente que se le acercaba con su corazón, y fue un hombre dispuesto a entregar todas las maravillas que Dios le pudo dar y él las pudo enseñar hacia adelante. En este momento también nosotros vemos, así como Pablo persiguió a los judíos y persiguió a los del pueblo de Israel, él también fue perseguido con esa misma pasión con la que él perseguía, con esa misma pasión le sirvió al Señor. Entonces vemos que Dios en su amor no para, que el Señor en su infinita misericordia nos transforma, nos cambia, nos hace personas diferentes, nos hace que nosotros cambiemos toda la perspectiva que tenemos de nosotros y de los demás para ser personas de servicio, personas que tengan un corazón lleno de amor. Nosotros estamos llamados como personas a seguir esas huellas, a ver esas huellas que Jesús dejó en sus hijos, unas huellas imposibles de borrar. Hay miles de formas de servir al Señor y estos varones son transformados totalmente por el poder de Dios, por el amor a Cristo que cambia su vida y cambia la vida de muchas personas. Crece el poder del evangelio y sigue creciendo porque nosotros estamos llamados para cambiar la vida de las demás personas. La cambia Jesús, pero nosotros también con nuestros testimonios, con nuestro servicio, con esas personas que podamos brindar y capacitar, apoyar a las personas que necesiten de nosotros, a tener esa humildad de ser servidores del Señor. La promesa del Señor se cumple en nosotros y se cumplió también en los discípulos. Igual dice la palabra y que esa promesa sigue vigente porque la palabra dice en Hechos 1:7, dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces dice que podemos ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Entonces nosotros creemos que podemos ser testigos del poder de Dios, que podemos ser gente que sirve, que podemos ayudar a las personas que necesiten de nosotros y nosotros recibir esa ayuda. También queremos ser esas personas que dejen esas huellas marcadas donde lleguen, que podamos hablar del evangelio de Cristo y que el evangelio es de poder. Queremos cambiarle el nombre a muchas personas que puedan recibir al Señor y que pueda la gente decir, mira, él era esto, pero hoy en día, como Bernabé, que se llamaba José y sus amigos le pusieron Bernabé porque significaba hombre que consuela. Nosotros estamos llamados a consolar, a ayudar, a marcar una pauta diferente en la vida de cada persona. Entonces, realmente somos amigos nosotros en el lugar donde estamos. Realmente queremos enseñar a otras personas y dejar esas huellas bien marcadas. Realmente nosotros somos hombres y mujeres de fe.
realmente sí obedecemos al Señor cuando nos mandan a algún lado a llevar la palabra. Porque hay muchas formas de obedecer al Señor y de servir, no solo como lo hizo Bernabé y lo hizo Pablo. Hay muchas formas de servir al Señor desde el lugar donde nosotros estemos, a través de muchas formas diferentes. Entonces nosotros, si amamos al Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos transforme, que el Espíritu Santo nos ayude a ser mejores personas, a ser humildes, a tener esa visión y esa capacidad de mirar a las personas, no mirarlas por encima, sino mirar su corazón para saber cuando en verdad hay un líder en frente de nosotros, para reconocerle. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque se cumple tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque queremos, Señor, dejar esa huella en cada lugar que vamos. Queremos marcar ese territorio. Queremos, Señor, ser realmente llamados hijos tuyos. Queremos transformar vidas, lugares. Queremos, Señor, seguir el ejemplo tuyo. Queremos ser llenos de ese amor maravilloso en Cristo Jesús que revoluciona todos los corazones, que nos marca, Señor, que nos deja con esa huella bien fija, bien firme, Señor, una huella que no se borra de nuestro corazón. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias porque sabemos que tus promesas se cumplen, Señor, se cumplen en nosotros, porque tú prometes a tus discípulos, Señor, igualmente sigue vigente para nosotros la promesa que nosotros recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por capacitar esos mentores, esos líderes que ayudan, esas personas que son esforzadas y valientes. Gracias, Señor, porque tu iglesia necesita, Señor, esos líderes. Muchas gracias, te bendecimos y te adoramos.